Ahora le doy a grabar. Bueno, seguimos entonces con la teoría de la moda. La moda sigue siendo una de las medidas de tendencia o de posición central, ¿sí? En este caso va a hablar de aquel valor que más se repite, ¿sí? Vamos a encontrar el valor que más se repite en la serie de datos sin ordenar y en la serie de datos ordenadas en tabla de frecuencia. Entonces vamos para la moda, vimos la media, vimos la mediana, aprendimos a cómo calcularla, y ahora vamos por la moda, que no es un procedimiento nada difícil para encontrarla. Cuando los datos están... creo que no terminamos con el tema de la mediana. Muy importante que tengamos en cuenta esto antes de avanzar con la moda. La mediana tiene también algunas propiedades bastante interesantes, y es más, en este caso, más robusta que la media, porque la media, como ya les había dicho, se sesga hacia el lado donde hay algún valor extremo, ya sea más grande o más chico en la serie de datos. Entonces, como se deja influenciar por los valores extremos, a la mediana no le interesa qué valor haya al principio o al final de la serie de datos. Ella siempre se va a posicionar en la mitad de la serie de datos. Los únicos dos valores que se utilizan, por ejemplo, para calcularla, es si cae si la serie de datos es de un tamaño de muestra par. Entonces sí hay que hacer el cálculo, un promedio entre los dos valores centrales. En cambio, si la serie tiene un tamaño, la serie de datos es de un tamaño impar, rápidamente nosotros encontramos aquel valor central que deja por arriba un 50% de los datos y por debajo un 50% de los datos. En este caso, el valor de la mediana, si cambiamos un valor, agregamos un valor grande, la mediana sigue siendo 17, y no se deja influenciar por los valores extremos, y tampoco se ve afectada por la dispersión o la distancia que hay entre los datos unos de otros. La mediana sí se ve afectada. Bueno, ahora en el tema de la moda, como ya les dije, saqué el valor de la característica observada que se repite con mayor frecuencia, ¿sí? Yo estoy midiendo, por ejemplo, estuvimos viendo recién número de piezas defectuosas, ¿sí? Me voy a aquella clase que tiene mayor frecuencia, ¿sí? La mayor frecuencia de piezas defectuosas va a ser, creo que eran 3 piezas defectuosas, que eran la que mayor frecuencia o mayor cantidad de lotes tenían piezas con 3 defectos. Entonces, por ejemplo, si yo tengo los datos sin agrupar, los tengo en una lista, ¿sí? Los ordeno a lo sumo de menor a mayor, me fijo, por ejemplo, en este primer ejemplo, ¿sí? Y si tengo en cuenta el concepto... De que tiene que haber un número que se repite, pero... Claro, tiene que haber un número que se repite. En este primer ejemplo no hay ningún número que se repite, por ende, no hay moda. Punto. En el segundo ejemplo, ¿sí? Vamos a ver un poquito cuál es el valor que más se repite. ¿Tenemos modo acá? Sí, Sí, en este tenemos modo. Por ejemplo, fíjense, 7 se repite 4 veces, pero 6 se repite 5 veces. Entonces, el modo vale 6. El dato que más se repite es 6, ¿no es cierto? En este caso, en el ejemplo 3, tenemos 6 se repite 4 veces y 7 también se repite 4 veces. Entonces, si ambos valores se repiten de la misma cantidad de veces, tenemos que hacer simplemente un promedio. Y en este caso, estos dos valores están consecutivos, o sea, están juntos, ¿sí? Pero cuando nosotros tenemos una serie de datos y los valores modales o las clases o el valor del modo no están juntos, unidos de manera sucesiva, entonces podemos decir que nuestra serie de datos es bimodal o presenta dos modos. Por ejemplo, acá el número 3 se repite 4 veces, entonces nuestro primer modo vale 3 y nuestro segundo modo vale 6. Entonces, bueno, ya vimos las posibilidades
Cuando vamos a trabajar con una tabla de frecuencia y la variable es discreta, es bien sencillo identificar el modo, ¿sí? El modo en este caso va a valer 3, porque la clase de mayor frecuencia, ¿sí?, es la clase 3, es la clase 4, en realidad clase 1, 2, 3, 4, es la que más se repite. En este caso hay 20 lotes que presentan 3 piezas defectuosas, o sea, hay una gran cantidad de lotes que presentan 3 piezas con defectos. Entonces, no sé si identifican, en este caso, que la máxima frecuencia es de 20. ¿Sí? Entonces, rápidamente nosotros identificamos el valor del modo. Entonces, el valor del modo, en este caso, el número de piezas que más se repite, de piezas defectuosas que más se repite, el valor de X que más se repite es 3. ¿Ok? Bueno, pero cuando vamos a trabajar con los datos de nuevo agrupados, y estamos trabajando con una variable de tipo continuo, vamos a tener que hacer un trabajito algebraico, de nuevo muy parecido con la fórmula de la mediana. Tenemos que hacer también, utilizar una fórmula de interpolación, que no es nada difícil, ahora van a ver. Principalmente, o lo primero que tienen que hacer, vayan anotando, cuando la variable es continua y nosotros tenemos los datos agrupados en una tabla de frecuencia, es identificar la clase modal. ¿Cuál es la clase modal? La clase que tiene mayor frecuencia. En este caso nosotros tenemos 1, 2, 3, 4, 5 clases, y tenemos que posicionarnos en la columna de las frecuencias absolutas individuales y ver la clase de mayor frecuencia. Acá ustedes ya pueden identificar, porque bueno, todas las luces están prendidas alrededor del 23, ¿sí? Y nos dice que la clase 3, ¿sí?, es la de mayor frecuencia. Tenemos un tamaño de muestra igual a 64, y la clase de mayor frecuencia es la tercera clase con una frecuencia de 23. ¿Pueden identificar la clase modal ustedes? ¿Identifican la clase modal? ¿La clase de mayor frecuencia? ¿Es fácil eso para ustedes? Más fácil, ¿no es cierto?, que identificar la clase mediana de la mediana, que tenemos que irnos ahí por la columna de las frecuencias acumuladas. Bueno, una vez que tenemos identificado, lo primero que tenemos que hacer es identificar la clase modal. Cuando identificamos la clase modal, vamos a la fórmula y vamos a ver todo lo que necesitamos reemplazar en la fórmula. Tenemos unos simbolitos acá que significa, esto significa delta o diferencial, que se resuelve de la siguiente manera. Una vez que tenemos posicionada la frecuencia, la máxima frecuencia, ¿sí?, la clase de mayor frecuencia, que la frecuencia es 23, tenemos que calcular delta 1, que sería una diferencia entre la frecuencia de la clase modal, que es 23, menos la frecuencia de la clase anterior. Y entonces hacemos, para delta 1 hacemos 23 menos la frecuencia de la clase anterior, 12, y eso nos da un delta de 11. Después, fíjense, en el denominador tenemos de nuevo delta 1 más delta 2. ¿Pero quién es delta 2? Delta 2 también es una diferencia, un diferencial entre la frecuencia de la clase modal, que es 23, menos la frecuencia de la clase posterior. Entonces, fíjense, acá hacemos delta 2, 23 menos 18. El primero nos da 11, cuando hacemos 23 menos 12, nos da 11, y el delta 2 nos da 23 menos 18, nos da 5. Lo que tenemos que hacer acá es simplemente reemplazar estos deltas, los resultados de estos valores de delta, en este cociente, y verificar otros datos que necesitamos conocer. En este caso, a esta cuenta, a este cociente que está dentro del paréntesis, lo multiplicamos también por W, por la amplitud de la clase, que en este caso, ¿cuánto valdría? Ustedes pueden hacer rápido una diferencia. ¿Cuánto vale? 55. 10, muy bien, la amplitud de clase vale 10, perfecto. El límite inferior de la clase modal, o la clase que contiene el modo, ¿cuánto valdría? 65. 65, es el límite inferior de la clase que contiene a la moda, o la clase modal, que es la clase de mayor frecuencia. Bueno, reemplazo simplemente los valores, 65 más este producto,
¿sí? Que hacemos 11 dividido 16, a ver cuánto me da. 11 dividido 16, a mí me da 0,6875. Multiplico por 10, siempre multiplico primero, y eso me da 6,87. 6,87 le voy a sumar al límite inferior de la clase modal porque le tengo que agregar un cachito, que es aquel valor, ¿sí? Que va a ser el valor modal, el valor que más se repite en la serie de datos que en este caso están agrupados en una tabla de frecuencia. Le sumo 65 y me da que la moda o el valor modal para estos datos agrupados en una tabla de frecuencia es de 71, anote por favor, ya está anotado, 71,875. Entonces ahora vamos a chequear que esta moda que calculamos, el modo que calculamos, esté realmente comprendido entre el límite inferior y el límite superior de la clase que supuestamente nosotros dijimos que contiene la mediana. ¿Es un valor contenido en este intervalo? 71,875. Sí, profe. Perfecto, entonces hicimos un buen cálculo, o sea, no termina todo en el cálculo, sino que ustedes tienen que verificar verdaderamente que ese valor que calcularon, que ustedes están diciendo que es el valor modal, el valor de la moda, esté comprendido dentro del intervalo que identificaron como el intervalo que contiene la moda. Profe, Sí. en esta formulita acá que usted hizo en la de delta 1 y delta 2, ¿Sí? entonces acá en la división se hace la suma del resultado del delta 1, que era la resta está entre 23 y 12, Sí. más 5, que es el resultado de la otra operación. Ajá. Esto Es se va a delta dividir por... 1 más delta 2. Ok, Ese es el denominador. El ok. numerador es el delta 1. El denominador es la sumatoria de delta 1 más delta 2. Y te va a dar por lo general un número menor a 1. ¿Sí? Como todavía le estás sumando el delta, a lo sumo te va a dar 1. Eso multiplicado por W le vas a sumar al límite inferior de la clase que contiene el módulo. Y listo. No hay nada más que hacer, más que si yo tengo mis datos agrupados en una tabla de frecuencia y grafico, por ejemplo, el histograma y el polígono de frecuencia, como pueden ver acá, voy a posicionar en el eje de las X cada una de mis medidas descriptivas. Por ejemplo, puede ser que la media sea más chica que la mediana y a su vez más chica que el modo. Eso significa algo, luego cuando trabajemos con las medidas de forma, como el sesgo, vamos a ver si hay un sesgo hacia la izquierda, o sea, una cola hacia la izquierda o una cola a la derecha, que va a depender el valor de la magnitud que tiene, el valor que toman cada uno de estos indicadores o estadísticos descriptivos de la posición central. Entonces, salimos de acá y nos vamos a nuestra guía de trabajos prácticos de nuevo, que está en Excel. Vamos a trabajar con eso. Bueno, en el ejercicio 1, en donde estábamos trabajando con los datos sin agrupar, en el ítem B no solo nos pedía la media aritmética y la mediana, sino que también nos pide, bueno, ahora encuentre la moda. Y eso no es algo muy difícil para nosotros, porque nos vamos a nuestros datos ordenados, ¿sí? De menor a mayor, que ya lo hicimos para encontrar la mediana, y vamos a mirar un poquito cuál es el valor o el número de pétalos que más se repite. Si ustedes ven la serie de datos acá, rápidamente me pueden decir cuál es el valor de X que más se repite. 10. 10, exacto. El valor o el número de pétalos que más se repite es 10. Entonces, la moda o modo es igual a 10. Muy bien, 10 pétalos. Entonces serían, como hay una máxima frecuencia, una mayor frecuencia de 10. Acá en nuestro gráfico también podemos ver que 10 es la respuesta que más se repite, ¿sí? Entonces hay 1, 2, 3, 4 flores que tienen 10 pétalos. Seguido
por las 3 flores que tienen 8 pétalos. Entonces vamos a tener tenemos como un pico acá, baja de nuevo y sube para mostrarnos que este es el modo principal, o sea, el valor de pétalo que más se repite o el número de pétalos más frecuente. ¿Sí? Entonces 10, vamos a anotar por acá en donde estábamos haciendo nuestro resumen, el valor del modo es igual a 10 pétalos. ¿Ven? Que no es, eso sí que no es difícil. Ahí está, 10 pétalos, 8 pétalos, perfecto. Ahí está, ahí tenemos nuestro resultado. Entonces, estas son las 3 medidas de tendencia central o de posición central que nosotros pudimos calcular. Ahora nos vamos a lo un poquito más complejo, a calcular el modo o la moda, como ustedes lo quieren nombrar, para los datos que estaban agrupados acá en esta tabla de frecuencia. ¿Cuáles son los pasos que tenemos que seguir? Bueno, acá yo ya armé un montón de cosas entre medio. Voy a poner acá, voy a hacer el primer paso para encontrar el modo. ¿Qué teníamos que hacer? Para encontrar el modo, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? El primer paso. Voy a sacar esto ahora. ¿Qué tenemos que hacer para encontrar el modo? La cantidad de veces que se repite, profe. Sí, tenemos que encontrar la clase modal. ¿Sí? Para encontrar el modo, tenemos que identificar la clase modal. Profe, ¿y tenemos que mirar la frecuencia absoluta? La frecuencia absoluta, absolutamente. Así es. ¿Cuál es la clase modal? Sería la 3 en este caso. ¿Por qué? Con 7. Exacto. La clase modal ahora no está en la 2, la clase 2, sino que está en la clase 3, porque es esta la frecuencia, la máxima frecuencia. 7, del valor que más se repite. Tenemos que identificar la clase modal. En este caso, es la clase 3. La clase de biomasa en gramos, que va de 182 a 204 gramos, es la que más se repite. O sea, hay 7 bandejas que tienen entre 182 gramos y 204 gramos. Es el máximo número de bandejas que se encuentra en esta clase. ¿Sí? Es el valor que más se repite. O sea, es la clase modal. Voy a poner acá clase modal. Perfecto. Encontramos la clase modal. ¿Y ahora qué tenemos que hacer una vez que tenemos la clase modal? Segundo, aplicar la fórmula. Y vamos al Vademecum a aplicar la fórmula. Salgo un ratito de acá y les muestro dónde están en el Vademecum las fórmulas o la fórmula de la mediana. Me dicen cuándo se puede ver el Vademecum en sus Ahora sí. ¿Se puede ver? Bueno, fíjense. Acá en el Vademecum está simplemente la fórmula descripta para el delta 1 y el delta 2. ¿Cómo se calcula el delta 1? Haciendo la frecuencia de la clase modal menos la frecuencia de la clase anterior a la clase modal. Por eso acá dice menos 1. ¿Sí? El delta 2 es la frecuencia absoluta de la clase modal menos la frecuencia posterior a la clase modal. Y por eso acá dice más 1. Entonces, si la clase modal en este caso es la 3, es la F3, acá hago 3 menos 1, la F2 sería la F3 menos la frecuencia de la clase 3 menos la frecuencia de la clase 2, me va a dar un valor. Siempre tiene que ser un valor o 0
o mayor a 0, ¿sí? Tiene que ser un valor positivo, porque yo bien dije que la frecuencia de la clase modal es la clase de mayor frecuencia. Entonces lo mismo, como la frecuencia de la clase modal es la más grande, y le resto la frecuencia de la clase posterior, entonces hago 3 más 1 sería la F4, voy a tener el cálculo del delta 2. Entonces me llevo estas formulitas, y ahí aplico directamente, no sé qué hice, algo hice mal. Ahora sí, me voy de nuevo al Excel. Traigo la fórmula por acá. Simplemente voy a reemplazar, voy a calcular todo lo que necesito hacer acá. Bien, esto voy a borrar los formatos. Bueno, borro los formatos. Y ahora sí, a ver qué necesito. De nuevo voy ordenando toda la información que debo reemplazar en las incógnitas de mi fórmula. Entonces tengo el límite inferior de la clase modal. Necesito, voy a ponerle delta 1 y delta 2. Voy a poner la frecuencia, la F modal. Voy a agregar acá un par de espacios. Pasó. Bueno. La frecuencia modal menos 1, sería la frecuencia de la clase anterior a la moda, y la frecuencia modal más 2. Más 1, perdón, más y menos. Bien. Entonces, primero voy a reemplazar esto. El límite inferior de la clase modal, ¿cuánto vale? Vamos a mirar, esta es mi clase modal. Le voy a poner 182, ¿puede ser? 182 gramos, perfecto. El delta 1 lo voy a calcular una vez que responda esto. La frecuencia de la clase modal, ¿cuánto valía? Un número grande que yo resalté. ¿Cuál es la frecuencia de la clase modal? La frecuencia absoluta, la phi de la clase modal. 7. 7, muy bien, acá está, 7. Sí. Ahora sí, el delta 1 sería la diferencia entre la clase modal y la clase anterior. Vamos a, ¿cuánto vale la frecuencia de la clase anterior a la clase modal? 6. 6, perfecto. ¿Y cuánto vale la frecuencia de la clase posterior a la clase modal? 1. La que le sigue, perfecto, 1. Ahora sí puedo calcular el delta 1, que es la diferencia entre la frecuencia de la clase modal, menos, siempre el delta es una resta, menos la clase anterior, me da 1, y el delta 2 hago lo mismo, la diferencia entre la clase modal, entre la frecuencia de la clase modal, menos la frecuencia de la clase posterior. Y eso me da 6. 6 y 1. Bueno, ¿cuánto vale W? 22. W vale, ¿seguro? ¿22? Creo que era 22. Sí, Creo era que era 22. algo. Sí, era 22, tal cual. 22 gramos. Estamos trabajando con la unidad de medida de nuevo. Ahora vamos a aplicar la fórmula. Voy a traer esto para acá. Voy a agrandar un poquito. Entonces, el modo, ¿sí?, está compuesto por, primero, un numerador, que sería el delta 1, el denominador, la sumatoria de delta 1 más delta 2, todo esto a un cociente, y multiplico por W. Entonces, el numerador, el denominador, me da, el numerador es el delta 1,
El denominador es la suma de delta 1 más delta 2. Y acá hay que prestar mucha atención de aplicar bien la fórmula, le suelen restar ustedes. Ustedes no, pero lo he visto algo muy común. Es delta 1 más delta 2. Entonces acá ya tenemos numerador y denominador. Ahora hago el cociente. Hago 1 dividido 7, y eso me da este cociente. Este cociente por 22, multiplicado por 22, ¿sí? Muy bien. Esto por 22 es lo que tengo que sumarle al límite inferior de la clase modal para obtener el modo. Acá está el modo. ¿Ok? Entonces, sí. Vamos a hacer este cociente, le voy a sumar al límite inferior de la clase modal. Ya tengo el límite inferior, acá arriba está. Perfecto. Límite inferior más lo que acabo de calcular ahora, que era el cociente entre, el producto entre este cociente por W. ¿Sí? Más límite inferior más este producto. Y me da que el modo vale 185 gramos. Esta es mi próxima medida descriptiva que voy a traer para acá para poder hablar. No sé dónde yo estaba trabajando con acá. Bueno, y ahí podemos decir que ahí está, que el modo, o sea, el valor modo de biomasa acumulada por bandeja que más se repite es 185,14 gramos. Y ya tenemos, inclusive ordenados, de menor a mayor, nuestras 3 medidas de posición central. Un segundito, ¿me esperan? Aunque depositar plata acá con suma urgencia. Un segundo, chicos. Vayan interpretando los resultados, ¿sí? Le pasamos la cuenta, ¿no? Vayan pensando alguna forma de hacer tipo un resumen de esta información. Vayan pensando cómo resumirían en términos textuales o interpretarían estos resultados en el contexto del problema. A ver si alguien se anima a hacerme una devolución. Mientras yo transfiero plata.
Bueno, ¿alguien se anima a contarme acerca de esta información, de estas medidas de posición central? ¿Alguien se anima a hacerme una descripción? ¿Qué podemos decir acerca de el peso promedio de la biomasa, el valor de la mediana del peso de la biomasa y el valor del modo del peso de la biomasa? ¿Hay alguien que se anima a hacer un resumen? Por lo menos interpretar esos resultados, porque la estadística se basa en eso, contextualizar los resultados de que son las salidas, digamos, del análisis estadístico. Ahora hicimos un pequeño análisis descriptivo, con estadísticas descriptivas, de la información que nos proveyó, en este caso, una muestra de 20 bandejas. ¿Qué podrían decir ustedes? A ver, Mauricio, que es el más experimentado en estadística. ¿Qué podés decir acerca de estos valores de las medidas de tendencia central? ¿Les pareció difícil hacer estos cálculos? Sí, un poco, bastante complejo. ¿Fue complejo? Sí, fue complejo. Sí, por ahí en el momento de aplicar las fórmulas se Uh-huh. empieza a complicar. Se empieza a complicar, pero yo creo que inclusive a esta altura del partido es más complicado todavía interpretar la información que obtuvimos con las fórmulas. Ahí es donde ustedes se tienen que esforzar, en la Sí, profe. interpretación. A ver. A mí me pasa, por ejemplo, que ya como que nos vamos olvidando de qué era lo que estábamos haciendo y nos basamos por ahí más en la secuencia de la ecuación y eso. Sí. Y ahí es como que uno pierde el foco de allá de lo que era. Por eso cuando aparece gramos por ahí te trae un poco. Por eso hay que hacer paso por paso. Esto es un sistema, o sea, tiene pasos que tienen que ir siguiendo para no perderse en la fórmula, no perderse en el resultado numérico, porque en definitiva ustedes trabajaron con 20 datos, ¿sí? Con 20 pesos, en este caso, de estas 20 bandejas que fueron evaluadas, se las pesó, esas 20 bandejas fueron pesadas, y esos 20 resultados fueron distribuidos en estas 5 clases. Pero uno tiene que acordarse del trabajo que está haciendo en definitiva. ¿Qué es lo que está analizando? Está analizando la biomasa que se acumula después de un tiempo de haber sembrado 40 semillas en esas bandejas. Entonces, en definitiva, ustedes tienen que entregar una tabla de la información resumida, una tabla de frecuencia, unos gráficos, ¿sí? Y unas medidas descriptivas. En este caso, recién llegamos a las medidas descriptivas de tendencia central, que son 3. Ustedes tienen que poder decir, vayan tomando nota, el peso promedio de la biomasa acumulada de esas 20 bandejas que se evaluaron es de 178,7 gramos. Es el peso promedio de la biomasa que se acumuló en ese tiempo. ¿De la biomasa de qué? Esas 40 semillas de las gramíneas que se pusieron a germinar durante cierto tiempo. El peso mediano es de 180. ¿Sí? Es el peso que está en el medio de la serie de datos. Y después está el modo, que es el peso que más se repite, o sea, con mayor frecuencia esas bandejas tuvieron un peso de 185 gramos. Es el peso modal, o el peso de mayor frecuencia. Esto tiene una razón de ser, porque después de esto nosotros vamos a graficar y vamos a posicionar cada una de estas medidas de tendencia central en orden. De hecho, ya podemos ver que, por ejemplo, la media es menor a la mediana, que la mediana por lo general se posiciona en el medio o sea, se posiciona entre la media y el modo. ¿Sí? Tengan en cuenta eso. Posiciona entre estos dos medidas descriptivas. ¿Sí? Ya se nos va a cortar este link, la sala, y vamos a volver en un ratito.
cuando yo les diga, porque tengo que hacer una transferencia de dinero ahora, rápido, porque hice una transferencia y no me acredita, así que voy a tener que volver a intentar por otro medio. Sé que miércoles está pasando acá. Así que reflexionen acerca de lo que estuvimos haciendo, y siempre es necesario volver, después de hacer todo el trabajo de ordenar en tabla los datos, de hacer un gráfico, de calcular las medidas descriptivas, volver a que nosotros estamos hablando en realidad de un conjunto de datos que fuimos a hacer un relevamiento y que tenemos que entregar un informe a la persona que nos pidió que hagamos el relevamiento, a nosotros mismos, ¿sí? Tengo que poder decir, bueno, en promedio se acumuló tanto. Me parece que ahí ya no nos queda nada. En breve nos volvemos a conectar con este nuevo link, ¿sí? Ya se va a desconectar esto. Reflexionen acerca de lo que vimos y tenemos una hora más en donde vamos a seguir viendo medidas de posición, pero ahora de posición relativa. ¿Ok? Hacemos un recreo de unos 15 minutos y ahí seguimos con las medidas de posición relativa, que son muy parecidas a la mediana, por ejemplo. ¿Ok? Vamos a salir entonces de esta aula.